ya van llegando los ponentes de esta tarde y Samuel, que es el coordinador. Ya. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Vamos teniendo también ya Buenas tardes, Juanjo. Asistentes. Ya hay más de 25 que están conectándose y somos puntuales. A las 3:31 ya tenemos el 50% casi de los asistentes conectados, así que fenomenal. Bueno, vamos a empezar porque estamos siendo bastante puntuales. A ver si conseguimos que Belén conecte también la cámara, para saber que la tenemos ahí, que todo le va bien. En cuanto consigamos que Belén conecte cámara, muy bien. Probamos micros, Juan José, Belén. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Samuel, yo te dejo, y bueno, por si alguno no ha estado esta mañana, porque yo creo que ya todos me conocéis, soy Javier Ariño, el director de +1, estoy haciendo las funciones un poco de coordinador de las sesiones y hoy el moderador del módulo de la tarde, la sesión 2, es Samuel Félix de AIDIME. Samuel, te presentas tú, si te parece, y das paso a los ponentes y ya te lo dejo todo en tus manos. Yo me quedo en la sombra. Venga, nos vemos ahora. Javier, muchas gracias. Pues en primer lugar, bienvenidos a todos los que estéis conectados a esta segunda sesión de estas primeras jornadas de prevención de riesgos laborales en la construcción en la provincia de Valencia. Y bueno, dar las gracias a los ponentes, pero voy a aprovechar y voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Primero decir que son ponentes, pero son expertos en la materia. Por seguir el orden de las ponencias, pues bueno, contamos esta tarde con la presencia y el conocimiento de Juan José Puchau. Voy a leer alguna cosa porque así Juanjo no me dejó nada. Entonces, Juan José Puchau es jefe del Servicio de Organización Saludable del INVASAT, es ingeniero industrial y técnico superior en prevención de riesgos laborales, campo al que ha dedicado buena parte de su actividad profesional, que comenzó en el sector privado, pero que desde hace casi 20 años desarrolla en la Administración valenciana, concretamente en el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, INVASAT, donde en la actualidad desempeña el puesto de jefe de servicio de organizaciones saludables, adscrito a los servicios centrales de este organismo. Y por otro lado, contamos con Belén Carrión. Belén Carrión es la segunda ponente, experta también y técnico en sistemas de +1 Soluciones, diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Economía, máster en Sistemas de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, con 4 especialidades, y auditora de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos. Ha realizado inspecciones de obra para la Fundación Laboral de la Construcción y trabajo en +1 Soluciones desde 1998, asesorando empresas en la implantación de sistemas de gestión de riesgos laborales bajo las normas OSAS o la actual ISO 45001. Creo que no me he dejado nada, por lo menos de lo importante. Así que, para no hacerlo más largo y, como decía Javier, ir llevando el timing que tenemos programado, doy paso a Juanjo, te dejo a ti la palabra y bueno, vamos a empezar a hablar de esta temática. Perfecto. Muchas gracias, Samuel. Voy a compartir pantalla. A ver si encuentro la presentación. Vale. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por haber contado con el INVASAT para participar en esta jornada. Y muchas gracias a todos los que estéis conectados pues, por vuestra presencia y por el interés que mostráis en estos temas de los que vamos a hablar. Bueno, yo con mi intervención fundamentalmente lo que quiero es poner de manifiesto algunas cuestiones que desde el INVASAT entendemos que son relevantes y en muchos casos susceptibles de mejora en relación con el tema que se nos ha propuesto para la jornada, que es la coordinación de actividades empresariales en el sector de la construcción. Y si me lo permitís muy rápidamente, antes de entrar de lleno en esta materia, me gustaría resaltar algunas cuestiones vinculadas con la CAE, que si bien son muy conocidas,
creo que nos pueden servir un poquito a modo de introducción y sobre todo para contextualizar y poner un poco las bases de los aspectos que veremos posteriormente. Bueno, lo primero... Juan José, perdona, no te vemos, no tenemos en la cámara y a veces es mejor interactuar un poquito más si nos pudiéramos ver. ¿Puedes intentar conectar la cámara también, además de compartir? A ver si somos capaces. No sé si te podemos ayudar nosotros. Pues a ver si me podéis ayudar, porque no sé... Mira si tienes a la izquierda el iniciar vídeo, a ver si lo tienes apagado, lo tienes cruzado con una rayita. Ahí estamos. Ya, ¿ahora me veis? Ya te tenemos ahí. Me veis a mí y a la presentación, la ¿no? presentación, pero ahora se te ha ido el modo presentación, se ha quedado en modo... Vamos a ver. Documento. ¿Ahora? Ahí estamos. Me desactivo de nuevo. Ok, gracias. Vale, pues lo que quería decir es que, así a modo de introducción muy rápida, bueno, todos sabemos perfectamente que todo el conjunto de las obligaciones vinculadas con la CAE derivan del artículo 24 de la ley, que a su vez tiene todo un desarrollo reglamentario en el Real Decreto 171/2004. Vale, en esta imagen yo simplemente lo que he intentado es mostrar de una forma muy simplificada y esquemática todo ese conjunto de deberes y obligaciones regulados en esta reglamentación, simplemente con objeto de que saquemos dos conclusiones creo que muy evidentes. La primera es que existen distintas figuras o roles que las empresas pueden adoptar en materia de CAE, y a cada uno de esos roles o figuras se les asignan unos deberes y unas responsabilidades o unas obligaciones preventivas específicos. Tenemos el rol de empresa concurrente, de empresario titular del centro de trabajo con o sin trabajadores, de empresario principal, y los deberes de cooperación, de información, de instrucción, de vigilancia. Y a partir de ahí, la primera conclusión muy obvia es que no todas las figuras o roles tienen las mismas obligaciones preventivas. Dicho de otra forma, que las obligaciones y deberes en materia de CAE dependen del rol que una empresa juega en el ámbito de la concurrencia. Y por tanto no tiene ningún sentido que nuestros sistemas de CAE, nuestros protocolos, procedimientos, sean ciegos a esta realidad y que pidan, exijan siempre las mismas actuaciones, los mismos documentos, con independencia de qué rol se esté jugando en cada momento. Y la segunda cuestión es que podemos ver cómo hay muchas obligaciones preventivas vinculadas a la CAE. Por tanto, es una actividad compleja de la que pueden derivarse responsabilidades y además es una actividad importante y prueba de importancia es el extenso desarrollo reglamentario que tiene todo un Real Decreto exclusivamente destinado a ella. Por tanto, la segunda reflexión también es muy evidente. La CAE la debemos afrontar desde las empresas de una forma seria. Nuestros sistemas de coordinación tienen que ser serios, pues que además no la tenemos que creer. Porque si nuestros sistemas están enfocados únicamente a un mero cumplimiento formal de estas obligaciones pues, para intentar cubrir responsabilidades, pues la eficacia preventiva de esta actividad, que es importante, la perderemos mucho. Claro, llegados a este punto, la siguiente pregunta sería ¿y cómo aplica esto a la construcción? Todos sabemos pues, que la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004 prevé que la aplicación del artículo 24 de la ley en el sector de la construcción no se haga conforme a las previsiones del propio Real Decreto 171, sino que se haga de una forma especial y se haga conforme a lo que prevé su reglamentación específica, que es el Real Decreto 1627/97, lo cual constituye una excepción en relación con la coordinación de actividades empresariales. Esto solamente ocurre en el sector de la construcción. ¿Y cómo lo hace esta disposición adicional primera? Pues lo que hace es un trasvase de esas obligaciones y deberes que se habían asignado a las figuras típicas de la coordinación hacia las figuras que intervienen en la construcción, que son otras, el promotor, el contratista, etc. Entonces, lo que tenemos es que el deber de información que se le atribuía al empresario titular, ahora le pasa al promotor, que lo debe cumplir a través del estudio o estudio básico de seguridad y salud de la obra. El deber de instrucciones que tenía el empresario titular del centro de trabajo también se le atribuye al promotor, que en este caso cumplirá
a través de las instrucciones que imparte el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, en su caso la dirección facultativa. Y todas las medidas que se preveían para la figura del empresario principal, en este caso se le atribuyen al contratista, que se convierte por tanto en principal y que entre otras cosas tendrá pues, el deber de vigilancia. Y luego además se identifican dos figuras muy importantes porque se establecen expresamente como los medios de coordinación del sector de la construcción, que son el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución y la figura del recurso preventivo, lógicamente sin perjuicio de que las empresas concurrentes puedan adoptar cuáles otras estimen oportunas. Por tanto, este es nuestro punto de partida. Y a partir de este punto de partida, pues voy a comentar aquí esos aspectos relevantes que entendemos del INVASAT. Decir que todos los criterios, recomendaciones que yo voy a comentar ahora los tenemos expresamente recogidos en dos apuntes técnicos que tenemos publicados en nuestra página web, por tanto son accesibles para quien tenga interés. En ellos, lógicamente, está justificado con mayor profundidad lo que yo vaya a decir y además se recogen más aspectos que ahora no da tiempo a tratar, tanto transversales de la coordinación de actividades empresariales en general como específicos para el sector de la construcción. Bueno, la primera cuestión que yo quiero remarcar es la excesiva burocracia documental que está asociada a todas las actividades de coordinación de actividades empresariales, de forma general y yo diría que muy especialmente en el sector de la construcción, que hacen que una parte muy importante de la actividad que llevan a cabo los técnicos de prevención de las empresas constructoras, o sea, de construcción, esté muy enfocada hacia la gestión documental. Es decir, los técnicos y en general las personas que ejercen funciones preventivas en las empresas gastan mucho de su tiempo en gestionar intercambios de documentos. Y eso evidentemente va en detrimento de otras posibles actividades preventivas, incluso otras posibles actividades de coordinación que pudieran realizar. Y de hecho, según nuestra experiencia, una gran parte de las empresas dentro del sector, toda la actividad de CAE que realizan se basa exclusivamente en el intercambio documental. Y no quiero que se me malinterprete, no quiero decir que el intercambio documental no sea necesario, no sea útil, no sea importante, incluso en ocasiones es obligatorio, es preceptivo, pero debemos plantearnos si se consigue una adecuada eficiencia y eficacia preventiva llevando a cabo la coordinación casi en exclusiva a través de intercambios de documentos. Y en cualquier caso, si este intercambio documental nos permite cumplir con los objetivos de la coordinación y los objetivos de la CAE están reglamentariamente establecidos, concretamente en el artículo 3 del Real Decreto 171. Y si los leemos así muy rápidamente, podemos ver como, salvo el primero, que se refiere desde un punto de vista más genérico, casi más filosófico, a que se tiene que conseguir una aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los otros tres objetivos son súper específicos. Uno se refiere a la aplicación correcta de los métodos de trabajo y la aplicación es eminentemente práctica. El segundo es el control de las interacciones de las actividades que realizan las empresas concurrentes, en este caso contratistas y subcontratistas, especialmente si pueden generar riesgos graves o muy graves o pueden resultar incompatibles entre sí desde el punto de vista preventivo. Y el tercero consiste en que hay una correspondencia, una adecuación entre las medidas preventivas que yo he previsto, que serán las que aparecen en la documentación, y luego los riesgos reales que se dan en la obra, que son los que yo encuentro a pie de obra en la práctica. Es decir, son objetivos eminentemente prácticos que requieren una actuación en coordinación práctica a pie de obra operativa. Y hacia ahí iría enfocada nuestra primera reflexión. O sea, entendemos que tenemos que racionalizar todo este enfoque y esta excesiva burocracia documental, que el intercambio de documentos está muy bien, pero tenemos que reducir al mínimo posible, que tenemos que fomentar sobre todo la presencia y la realización de actividades mucho más prácticas y operativas. La segunda cuestión va referida a los recursos preventivos porque evidentemente ocupan un papel clave
dado que se están identificando expresamente por el Real Decreto 171 como medios de coordinación. Y en torno a esta figura tan importante, de forma recurrente encontramos deficiencias o usos inadecuados que fundamentalmente van, por un lado, en relación con sus nombramientos, aunque esta cuestión cada vez ya se está realizando mejor, pero sigue persistiendo el hecho de que muchas veces se hacen nombramientos de forma amplia e inespecífica. Y en ese sentido el criterio está claro, viene expresamente reflejado en la guía técnica del Real Decreto de Obras de Construcción, y el Instituto pues establece, Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo, que no cabe la posibilidad de designar los recursos preventivos pues de forma general para toda la obra o para un conjunto general de actividades, como si fuera pues un vigilante integral, sino que esa designación tiene que realizarse únicamente para actividades concretas. Por tanto, junto con la designación del recurso preventivo debería estar expresamente reflejada la actividad para la cual va a actuar como tal. Y la segunda cuestión se referiría a los requisitos exigidos a dicho recurso preventivo cuando la presencia se asigna a trabajadores. Sabemos que el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece dos requisitos a cumplir por estos trabajadores. El primero está referido a su capacitación preventiva y se exige una formación preventiva como mínimo correspondiente a los niveles de función básico. Y el segundo se refiere a que deben de tener los conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en aquellas actividades que han sido objeto de su presencia. Lo que observamos mucho es que fundamentalmente el requisito al que se hace caso y el que se tiene en cuenta es el primero, que esas personas dispongan de esa capacitación preventiva como mínimo de nivel básico. Y teniendo todos claro que los dos son importantes y los dos son necesarios y los dos son exigibles y obligatorios, realmente si nosotros tuviéramos que elegir uno de los dos requisitos, nos quedaríamos con el segundo. ¿Por qué? Pues porque la función del recurso preventivo, en su finalidad principal, no es la de determinar las medidas preventivas que se tienen que adoptar para realizar una operación determinada o hacer una evaluación de riesgos para esos trabajos ni nada por el estilo, sino que su finalidad es vigilar que se cumplen medidas preventivas que habrán sido diseñadas por otras personas que deberán tener una capacitación preventiva superior a las funciones de nivel básico, porque estamos hablando de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. Y para poder hacer esto, vigilar el cumplimiento de esas medidas que establecen otros y también vigilar la eficacia de esas medidas para esas operaciones concretas que se están realizando, es necesario que estos recursos preventivos conozcan profundamente o al menos tengan un alto nivel de conocimiento de las tareas que se están realizando. Por tanto, para nosotros ese es el requisito fundamental. ¿Qué ocurre en el sector de la construcción? Bueno, pues que existen situaciones en las que el cumplimiento de este requisito en concreto se complica. Y se complica sobre todo cuando las subcontratas tienen que realizar trabajos que son muy complejos y especializados. Estamos hablando, por ejemplo, de trabajos subacuáticos o pues, con técnicas de posicionamiento, ascenso y descenso con cuerdas, etc. Porque, dado que la obligación del nombramiento del recurso preventivo le corresponde al contratista, según la disposición adicional 14ª de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues el contratista tendría que tener entre su personal trabajadores que tuvieran esos conocimientos en esas actividades tan especializadas, y hay veces que esto no ocurre. Y cuando esto no ocurre, ¿qué opciones le queda al contratista? Pues o opta por utilizar otra figura de recurso preventivo, que es algún componente de la modalidad preventiva, por ejemplo, si tiene un servicio de prevención ajeno, pues su servicio de prevención ajeno. Lo que pasa es que esto a veces no es práctico y operativo. En otra posibilidad es pues, no asumir estas tareas, lo cual pues, igual no es muy realista. Y al final lo que ocurre es que muchas veces pues, se acaba optando por designar un recurso preventivo entre alguien de su personal que sí que tiene estas funciones de nivel básico, pero que a lo mejor no tiene conocimientos, cualificación y experiencia suficientes en esas tareas. Y entonces, pues la eficacia preventiva de la
actividad del recurso preventivo evidentemente va a bajar muchísimo. ¿Cuál es el criterio que nosotros tenemos o qué proponemos? Vemos que para estas actividades en concreto, cuando son muy, muy especializadas, lo mejor sería que existiera una presencia compartida, cooperativa, entre recursos preventivos tanto del contratista como de la subcontrata especializada que va a realizar los trabajos. Lo que pasa es que esto, evidentemente, en la actualidad no se ajusta a norma. Esto requeriría un cambio normativo y requeriría una regulación pues que se hiciera muy bien para no dar pie a un trasvase de las obligaciones del contratista hacia los subcontratistas en este sentido, ¿vale? Pero creemos que si se regulara bien, pues podría beneficiar a la eficacia de las actividades de los recursos preventivos. Las siguientes reflexiones se refieren a la figura del promotor, que también adquiere un papel protagonista en materia de CAE, como hemos visto en esa disposición adicional del Real Decreto 171, que, entre otras cosas, le atribuye al promotor de la obra el deber de información y dice que ese deber de información se cumplirá a través del estudio básico de seguridad y salud. Claro, y esto genera un posible problema interpretativo porque nos podemos hacer la pregunta que se refleja en la diapositiva, y es que ¿qué pasa con las obras sin proyecto? Cuando una obra no tiene proyecto y por tanto no existe estudio básico de seguridad y salud, ¿qué ocurre con esta situación que no ha sido expresamente contemplada por nuestra reglamentación? Podríamos pensar o plantearnos si en estos casos el deber de información se mantiene. El criterio al respecto es que sí, ese criterio está reflejado en las conclusiones del subgrupo de trabajo de obras sin proyecto, del grupo de trabajo de construcción de la Comisión Nacional de Seguridad del Trabajo, y también lo asume el Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo. Por tanto, parece que a este respecto no hay duda. Es decir, el promotor tiene el deber de información, tenga o no tenga proyecto la obra, sea el tipo de obra que sea. La cuestión, por tanto, es que cuando se trata de una obra con proyecto, ese deber de información se llevará a cabo a través de un instrumento regulado y preceptivo, es decir, obligatoriamente se hará a través del estudio básico de seguridad de la obra. Cuando la obra sea sin proyecto, no tenemos una herramienta obligatoria prevista para llevar a cabo este deber. Y entonces el promotor lo podrá cumplir como quiera. Y en este sentido, el criterio del Instituto Nacional es que ese deber de información tiene que ser tanto previo a la ejecución de la obra como durante la ejecución de la misma. Previo a la ejecución de la obra se referirá a aquellos aspectos de los que el promotor debe saber, y fundamentalmente debe saber sobre las características del emplazamiento y también sobre las características de la concurrencia. Es decir, el promotor es el que decide a qué contratistas contrata y cuándo prevé que vayan a entrar en obra, y esta información la puede trasladar a esos contratistas pues, para que puedan organizarse. Y después de información que tiene que dar durante la ejecución de la obra, al criterio del instituto se llevará a cabo a través de la información que dé el propio coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución o la dirección facultativa. En relación con el promotor, otra cuestión de interés sería su relación con el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, que es otra figura evidentemente clave y fundamental. La cuestión sería si el coordinador tiene la obligación de ir informando al promotor de la obra sobre las cuestiones de interés que se van suscitando en la misma, ¿no? Si nosotros miramos el artículo 9 del Real Decreto 2627, se repasan las obligaciones de los coordinadores, de forma expresa en ningún sitio pone que el coordinador tenga que estar informando permanentemente al promotor. Pero con independencia de eso, lo que sí que está claro es que el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social establece en su artículo 1224 que el promotor incurre en una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales cuando el coordinador incumple con sus obligaciones debido a su falta de presencia, de dedicación, de actividad en las obras, o cuando, como consecuencia de que el coordinador no lleve a cabo estas obligaciones, se puedan generar situaciones de riesgo grave para la seguridad de los trabajadores que están en la obra.
Por tanto, estas malas actuaciones de un coordinador, a quien le están afectando ahora mismo directamente es al promotor. En este sentido, el propio Real Decreto 1627, en su artículo 3.4, dice que la designación de los coordinadores no exime al promotor de sus obligaciones. Y la guía técnica abunda en esta cuestión, y en los comentarios que hace al artículo 3.4 dice que el promotor debe respaldar todas las acciones y decisiones que tome el coordinador, y que la designación formal de los coordinadores por parte del promotor y también la designación de la dirección facultativa no exige al promotor de la obligación de asegurarse que cumple adecuadamente con sus funciones. En definitiva, lo que quiere decir es que, con independencia de si el coordinador tiene o no obligación de informar al promotor, por la cuenta que le trae, debería establecer un sistema de comunicación en la obra y ser el impulsor de ese sistema, de forma que pueda tener un feedback adecuado en relación con la actuación que está llevando a cabo el promotor. Y luego, para terminar, la propia figura del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, que evidentemente es el eje central de toda la actividad de coordinación que se realiza en la obra, ¿no? A este respecto, claro, dado que tienen tanta trascendencia y son tan importantes las decisiones y actuaciones que pueda tener el coordinador en la obra, cabría preguntarse si está garantizada su independencia, es decir, si ese coordinador puede tomar las decisiones, no si puede, si normalmente toma las decisiones que cree que tiene que tomar, o se ve afectado y presionado y en un momento dado pues puede no tener la suficiente libertad para hacerlo. En ese sentido, vemos que el artículo 3.2 del Real Decreto 1627 establece que la designación del coordinador le corresponde en fase el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución le corresponde al promotor. Y el legislador, evidentemente, con esto, lo que intenta es garantizar la independencia de ese coordinador respecto a los contratistas y a los subcontratistas. Y la pregunta que nos hacemos es si es suficiente, porque esta es la única medida que tenemos para proteger esta independencia. Y, desgraciadamente, nosotros entendemos que no. No es suficiente, primero, porque, tal y como está expresado, lo único que se expresa expresamente, valga la redundancia, es que el promotor tiene que hacer la designación del coordinador, pero no se prohíbe exactamente que esa designación pueda realizarse a propuesta de un contratista, o que el promotor designa al coordinador, pero el contratista paga sus monumentos, por ejemplo. Y entonces son situaciones que al final acaban ocurriendo en obras hasta el punto que el Instituto Nacional se ve la obligación de recogerlas en un criterio que incluye en la guía técnica del Real Decreto 1627 y pronunciarse al respecto y decir que entiende que son contrarias al espíritu de la norma, ¿vale? Y además, en cualquier caso, lo que es evidente es que en las obras se pueden producir conflictos de intereses entre, por un lado, lo que es la prevención. La prevención debería ser, la protección de la seguridad y salud de los trabajadores que trabajan en la obra debería ser un interés común a todos los agentes que trabajan en la obra. Debería ser un interés del coordinador, del promotor, del contratista, un interés común de todos. De hecho, debería ser el único interés del coordinador, cuyas funciones están enfocadas únicamente a conseguir eso. Sin embargo, evidentemente, el coordinador tiene otros intereses. Por ejemplo, el coordinador tiene interés como un profesional del sector en seguir trabajando en su profesión, en que mañana o dentro de un mes o dentro de 3 obras pues me sigan llamando y yo siga siendo coordinador, lógicamente. Y el promotor y el contratista, pues aunque tienen ese interés, también tienen otros. Por ejemplo, que la obra termine en los plazos previstos, sin dilaciones, etc. Y existen decisiones en prevención que lógicamente pueden entrar en conflicto con estos otros intereses. Una paralización de los trabajos por parte del coordinador, la exigencia de que se apliquen determinados procedimientos de trabajo, se adopten determinadas medidas que hagan que el trabajo sea más lento o que tarden en implementarse, y puede ir en contra de estos
de este interés en que la obra termine en plazo. Y esto puede hacer que al final se creen presiones. Presiones por parte del contratista, incluso presiones por parte del promotor, o que si el coordinador trabaja para una empresa de coordinación y esa empresa tiene un cliente que es promotor y que se dedica, por ejemplo, pues a hacer grandes centros comerciales por toda España o grandes supermercados o lo que sea, pues que su empresa quiera seguir teniendo a ese cliente. Y por tanto no le quiera dar demasiados problemas. Y todo esto son presiones que tiene el coordinador. En definitiva, lo que queremos es que, yo no estoy diciendo que los coordinadores no sean independientes. Lo que digo es que su independencia no está garantizada. Y creemos que esto es un problema que hay que poner sobre la mesa. No tenemos ninguna solución, pero sí que creemos que se debería trabajar en buscar una. Para finalizar y cumplir con el horario, el último punto también se refiere al coordinador y a si está garantizada su capacitación preventiva. Y por desgracia, tengo que decir que no. El único requisito de capacitación legalmente establecido vinculado con los coordinadores lo tenemos en la Ley de Ordenación de la Edificación, en su disposición adicional 4 que aparece aquí, y es un requisito de titulación académica, titulaciones de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero técnico. Y de aquí vemos dos cosas. Al margen de posibles interpretaciones que se puedan hacer, según lo que está aquí expresamente reflejado, vemos primero que este requisito solamente aplica a las obras de edificación, porque la Ley de Ordenación de Edificación no tiene un ámbito de aplicación a otras obras diferentes. Entonces, esto solamente es para edificación. ¿Qué ocurre con las obras de ingeniería civil? Pues no tenemos muy claro cuál es el requisito. Y segunda, que aquí no hay un requisito específico preventivo. El instituto tiene sus interpretaciones y sus criterios que refleja en la guía técnica. A criterio del instituto, dado que la figura del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución se define como un técnico competente, esa competencia tiene que ver también con su capacitación preventiva, pero el hecho es que esa capacitación expresamente no se exige en ningún sitio. El instituto propone un programa formativo mínimo de 200 horas, pero el hecho es que eso no está regulado. Y la realidad es que nos podemos encontrar en obra coordinadores que no tengan ningún tipo de formación preventiva, que ni siquiera podrían hacer las veces de recurso preventivo con esa capacitación de nivel básico y sin embargo están haciendo o pueden hacer de coordinación, de coordinadores. Y eso cuando dentro de la CAE, en el resto de sectores, el Real Decreto 171 a la figura del coordinador le exige una capacitación preventiva expresamente, como mínimo, de nivel intermedio. Por tanto, entendemos que esto es una situación que no puede ser, que debería estar expresamente establecida la obligación legal de disponer de capacitación preventiva y que la formación preventiva del coordinador además debería estar totalmente regulada, así como la forma de llevarla a cabo. Y nada, por mi parte eso es todo y quedo a vuestra disposición luego para responder las preguntas que estiméis oportunas. Muchas gracias, Juanjo. Está muy bien porque, bueno, como comentaban en el chat, pues has puesto luz a algunos detalles que se han ido comentando por la mañana y, bueno, y también has abierto otras mesas de debate o puntos de debate y cuestiones que, bueno, pues que en el ámbito preventivo están también por aclarar, probablemente requieran de alguna regulación que pueda ayudar a las empresas a, bueno, pues a ordenar, ¿no? Además, has comentado algunas cosas que, bueno, pues yo creo que para dar paso a la siguiente ponencia, para dar paso a Belén, en tu introducción has hablado de la prevención de riesgos laborales, de que a veces pues, no forma parte de la estructura o no está integrada dentro de la empresa o que en ocasiones pues esa coordinación de actividades empresariales se toma más como un trámite, ¿no? De cumplir la documentación sin ir más allá a la parte práctica y operativa. Entonces, bueno, doy paso a Belén. Antes de decir una cosa que le ha comentado Javier a través del chat, si cualquiera de los que estáis siguiendo estas jornadas, pues si os plantea cualquier duda particular respecto a lo que están planteando los ponentes, pues lanzadlas a través del chat y trataremos de darle respuesta en la segunda parte, en esta mesa redonda o diálogos en espejo.
Pues como decía, probablemente la ISO 45001 pues, sea una herramienta que ayude un poco por lo menos a integrar la prevención, la seguridad y salud en la estructura y en todas las partes, decisión, dirección, política, etcétera, de la empresa. No digo nada más. Belén, por favor, ilústranos. De acuerdo, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a la Fundación Laboral de la Construcción por la organización de las jornadas y a todos los asistentes por estar, pues eso, ahora después de comer conectados y pendientes de estas jornadas que yo considero que son muy interesantes. Bueno, mi sesión va un poco dirigida a lo que es dar a conocer o transmitir la importancia de una herramienta de gestión, ¿vale? Que se normaliza a través o se ejecuta a través de una norma. Y esto de alguna manera, a ver, sí, lo vamos a desarrollar pues, a través un poco de conocer el entorno con respecto a esta parte de gestión en el sector y a entrar a conocer de alguna manera, no de forma demasiado desarrollada, de forma general, a la herramienta, a la norma ISO 45001, sobre todo para ver cómo la podemos integrar en organizaciones y empresas del sector de la construcción, sus ventajas, su operativa y de alguna manera incluso en la última parte de la sesión bajar esto a la realidad y a través de uno de los proyectos precisamente desarrollados por FEBEC mostraros cómo lo estamos implementando actualmente. Bueno, pues para introducir un poco el tema, pues ya conocemos todos y además entiendo que sesión tras sesión estamos comentando pues la complejidad del sector de la construcción y asimismo su gran aportación a la economía global, ¿vale? Y en general a la economía de cualquier país. Pero bueno, esta aportación, esta relevancia se ven a veces pues ensombrecidas por las circunstancias, por las crisis económicas, sanitarias, las crisis políticas, las circunstancias que nos afectan a nivel global y de alguna manera, sobre todo, la competitividad del sector. Entonces, para buscar vías alternativas o posibilidades de mejora y de consolidación de este sector, pues se han identificado o desde hace unos años se están incluyendo y se están implementando métodos que garanticen esa calidad, la seguridad, sostenibilidad y responsabilidad en el desarrollo de las actividades y de alguna manera de la operativa de las empresas de la construcción. ¿Y cómo se está llevando a cabo todo esto? Pues estos métodos que garantizan esa calidad, esa sostenibilidad o incluso esa responsabilidad en temas de seguridad y salud en el trabajo, pues se están implementando a través de normas internacionales, que son las normas ISO, que son de alguna manera una herramienta de gestión que, definidas a nivel internacional y global, sí que es cierto para cualquier tipo de sector, cualquier tipo de organización, ¿vale? Pero que de alguna manera establecen directrices de gestión que aplicadas y de alguna manera implementadas en las organizaciones, pues las ayudan a cumplir una serie de objetivos y a obtener una serie de resultados, aquellos que la organización se propone. En esta línea, ¿vale? En la línea de los sistemas de gestión, por ejemplo, la Asociación Española de Normalización, ¿vale? AENOR, informa de alguna manera de que las certificaciones más habituales dentro del sector de la construcción son precisamente la norma 9001, que es una norma de calidad, la norma 14001 de medio ambiente, normas de gestión en el diseño, gestión ambiental o de sostenibilidad, de I+D+I, de innovación, y normas y la norma ISO 45001 de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, esta norma ya tiene un hueco o ya en lo que son las normas más importantes a certificar en el sistema de gestión en las empresas del sector de la construcción y por lo tanto ya tiene y empieza a adquirir un papel relevante en la gestión de este tipo de organizaciones, en este sector,
¿vale? Sí que es cierto que la norma 45001, como ahora iremos viendo un poquito cuando empecemos a conocer pinceladas de la misma, es una norma internacional, ¿vale? Aplicable a cualquier tipo de sector, no es una norma específica del sector de la construcción, pero sí que es una norma de gestión de la seguridad y salud, ¿vale? Que lo que establece son unas directrices muy concretas, unos métodos contrastados, y ahora veremos cómo, para ayudar a organizar, a controlar, a supervisar, a seguir y a mejorar continuamente en las actividades que desarrolle cualquier empresa. Y además, por el tipo de actividad del sector de la construcción, es una norma que está siendo, es y será muy útil para cumplir con el objetivo, ¿vale?, de reducir, controlar y de alguna manera prevenir todos los peligros y los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan. El sector de la construcción es un sector en el que día a día, pues de forma continua y de forma además pues muy evidente, los riesgos asociados a las actividades pues deben de ser controlados y deben de ser de alguna manera supervisados, deben de ser gestionados, ya no solo incluso por el tema de cumplimiento de requisitos legales, como estábamos viendo en la anterior ponencia de mi compañero, sino incluso, y con más motivo, por los objetivos de salvaguardar la integridad tanto de los trabajadores como de cualquier otro agente que pueda intervenir en la actividad de la organización. Estas normas lo que hacen es definir esta norma, en concreto la 45001, definir una serie de directrices que nos van a ayudar de alguna manera a mejorar los procesos de gestión interna. Entre estos procesos vamos a identificar los relevantes, los relativos desde cumplimientos legales hasta identificación de peligros, gestión de las comunicaciones, identificación de anomalías, mejora, planificación. Y a través de la norma y de sus requisitos vamos a implementar actividades estandarizadas que nos ayuden a gestionar mejor nuestro trabajo. ¿Por qué es una buena norma y por qué es una norma que puede ser muy útil en el sector de la construcción? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que es una norma voluntaria. La norma 45001 es una norma, así como todas las normas ISO de gestión, ¿vale?, de sistemas, son normas voluntarias, con lo cual ya partimos del hecho de que las empresas que las implanten muestran una necesidad o una implicación en utilizar herramientas para mejorar su gestión. Pero esta norma voluntaria además ha estado definida por unos comités técnicos especializados y con amplia experiencia en temas de seguridad y salud, que por lo tanto aseguran que las directrices que transmiten, ¿vale?, están contrastadas y aportan un valor añadido a las organizaciones que las implementan. Son fruto de un consenso de todas las partes involucradas en este proceso de normalización y de hecho incluso con otros comités de normalización basados en las estructuras de alto nivel de lo que es la gestión integrada, para que sean operativas y funcionen de alguna manera. Intentar evitar, incluso en base a normas anteriores o a ediciones anteriores de las normas de gestión que muchos de vosotros conoceréis, evitar pues un poco caer en los tópicos y de alguna manera de los sistemas de gestión habituales. Pues el tema de la burocratización, que veíamos también que viene a veces condicionado por determinado cumplimiento legal, el tema de los formalismos, el tema de alguna manera de la poca operatividad de determinadas actividades o procedimientos estándar y buscar sobre todo la adaptación de la norma a la organización, que esos requisitos sean aplicables, implementables por cualquier organización y que sean útiles. Además, esta norma ha sido aprobada por un organismo normalizado y reconocido que da fiabilidad a la misma. Aquí tenéis lo que es una imagen de los requisitos de la norma 45001. De hecho, si veis un poco la estructura, sus requisitos obligatorios comienzan a partir del número
del apartado cuarto de la norma son similares a los de otras normas de gestión. Por eso luego veremos también un poco la viabilidad o incluso la idoneidad de poder implementarlos con otros sistemas de gestión. La evolución de esta norma, además, ha ido un poco, esta norma viene de la norma OSAS, ¿vale?, de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, mantiene sus directrices básicas con el objeto, pues eso, de asegurar el objetivo de seguridad y salud a través del cumplimiento de unos requisitos de planificación, de apoyo y de mejora, y de seguimiento y mejora, pero con la adaptación, con la revisión normativa, lo que ha hecho es de alguna manera mejorar esa aplicabilidad y tanto para ser más operativa como para ser más integrable. Esta norma se basa en lo que conocemos en gestión como el círculo de mejora continua, ¿de acuerdo? Y entonces lo que pretende es, a través de 4 etapas fundamentales de planificación, implementación, verificación y revisión, definir una serie de protocolos o de métodos que nos ayuden a controlar todas nuestras actividades y afianzar el cumplimiento de nuestras directrices establecidas, ya sean legales, ya sean internas, ya sean suministradas por la colaboración con otras organizaciones, pero de alguna manera asegurar que nuestro sistema es operativo y sobre todo cumple con nuestras directrices de seguridad y salud en el trabajo, que no van a ser más, que van a ir dirigidas precisamente a eso, a salvaguardar la salud y la seguridad. El proceso de implementación de la norma, ¿vale?, puede variar en función de la complejidad y luego veremos también cómo trabajamos con diferentes organizaciones en nuestros proyectos, pero el proceso es similar. Partimos de primero un conocimiento de la organización, ¿vale?, en este caso de las organizaciones de construcción, pues dependiendo un poco, como hemos comentado al principio, que pueden ser sectores muy diversos y complejos o muy sencillos, incluso el tamaño de las organizaciones puede diferir mucho uno de otros y sin embargo la norma es igualmente aplicable, ¿vale? Partimos de un conocimiento de la organización, de una formación o sensibilización a los trabajadores para informar del desarrollo y solicitar la participación. En esta norma de gestión es fundamental y de hecho se introduce como una de las bases la consulta y participación de trabajadores y de agentes implicados, ¿vale? La definición de una serie de procedimientos o protocolos en las fases más operativas o de control operacional, como pueden ser pues, desde la ejecución de trabajos con instrucciones técnicas hasta la supervisión del desarrollo de los mismos, inspecciones de seguridad, coordinación de actividades. Todo esto lo podemos protocolizar a través de nuestro sistema de gestión para que se realice siempre de forma estandarizada y buscando los mejores resultados. Este proceso se complementa con actividades de seguimiento y medición que nos permitan ver si planificamos correctamente, ejecutamos correctamente y de alguna manera nuestro sistema consigue ser eficiente y obtener esos resultados en la seguridad de nuestros trabajadores, condicionados por indicadores o evidenciados, mejor dicho, por indicadores de seguridad, como pueden ser la accidentabilidad o el número de incidentes, el nivel de formación de nuestros trabajadores, el número de requerimientos o reclamaciones por parte de administraciones públicas, es decir, todos aquellos indicadores que nos ayuden a obtener información de la eficacia de nuestra actividad en temas de seguridad y salud. Y finalmente ya un proceso de revisión continua que se debe de realizar de forma independiente y objetiva para poder mejorar el sistema de forma continua. Esta fase de implantación, y lo habéis visto en la transparencia anterior, puede culminar de alguna manera con lo que sería una certificación del sistema, ¿vale? Sería un poco la obtención del reconocimiento y aquello que va a dar un poco, va a cerrar
con el objeto del propio sistema, que es dar competitividad a la organización, ¿vale? A través también de poder demostrar, no solo internamente, sino también de forma externa, la implantación de estas directrices y su correcto funcionamiento en la organización. De alguna manera, todo esto se va a reflejar en una serie de aspectos fundamentales en la norma, que son los que nos van a ayudar a dar esa competitividad a nuestras empresas, ¿vale? Y además algunos de ellos novedosos con respecto a gestiones anteriores, para aquellos que seáis conocedores a lo mejor de las otras normas. Pues, por ejemplo, como son el contexto de la organización, ¿vale? Esta norma hace de alguna manera enmarcar a la organización en un contexto global en el que debe de identificar tanto intereses internos como intereses externos que puedan afectar a la seguridad y salud de sus trabajadores y que deba de gestionar y que analizar para que se mejoren. Asimismo, identifica a todas las partes interesadas, ¿vale? Siempre centrándonos en el principal factor, que son los trabajadores, pero también todas otras aquellas partes interesadas que puedan tener repercusión en la seguridad y salud, ya sean subcontratas, ya sean administraciones, ya sean colaboradores, cualquier tipo de agente, para identificar sus necesidades y sus expectativas y, de alguna manera, incluirlas en la gestión de la organización. Es súper importante para esta norma también el liderazgo, ¿vale? Es decir, tener una buena guía conductora y la implicación de los cargos directivos para que funcione la norma y la misma se transmita de alguna manera desde estos niveles a toda la organización, y así conseguir la participación y la implicación de todos los trabajadores, ya que la norma asimismo exige como requisito la consulta, la participación y la información a este colectivo. Incluye la planificación de la seguridad y la salud a través de la identificación de peligros y la gestión de los riesgos en todas las actividades de la organización. Todo esto lo lleva a una parte más operativa con la implementación de instrucciones, de procesos, de procedimientos que nos ayudan a estandarizar esos trabajos en seguridad que consideramos más relevantes, tanto los operativos como los de gestión, y permite la definición o solicita la definición de procesos de evaluación continua. Es decir, no solo vamos a hacerlo bien, vamos a planificar bien, vamos a operar correctamente y vamos a recoger información sobre ese desempeño de alguna manera para que ésta ayude a la toma de decisiones, que es un poco lo que pretende también la norma a través de la gestión, recoger información para mejorar nuestros procesos continuamente. Y esta información, pues a veces el propio sistema la canalizará a través de una serie de documentos básicos, como puede ser la definición del alcance, nuestra política de gestión, ¿vale? de seguridad y salud en el trabajo, de alguna manera donde aparecen los compromisos firmes de nuestra organización con respecto a la gestión de la seguridad y salud, y que luego se concretarán objetivos de mejora continuos, los roles, o sea, de alguna manera las responsabilidades y los roles dentro de nuestra organización, los procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades de seguridad, tanto relativos a la parte más operativa, en cada uno de los puestos de trabajo de nuestras actividades de construcción, como nuestros riesgos de gestión, y es algo que también aportan estas normas, la identificación de otros riesgos, además de los operacionales, la introducción de metodologías para aplicar todo esto y la definición al final de unos objetivos que con todo este proceso de gestión y de recopilación de información nos permitan mejorar. Detectamos de alguna manera en qué puntos somos fuertes o debemos de implementar mejoras, y el propio sistema nos marca un poco las directrices para implementarlos. Con todo esto, con la implantación de estos estándares, de estos procesos que nos van a ayudar a gestionar nuestras comunicaciones, nuestros riesgos, nuestras anomalías, lo que vamos a conseguir de alguna manera es prevenir
esos accidentes de trabajo, establecer métodos para prevenir los accidentes de trabajo, reducir el riesgo de nuestras actividades y todo ello que redunde en la mejora de la comunicación y la coordinación, tanto interna como externa, de nuestra organización, que además veremos reflejado en una buena imagen y un reconocimiento de la organización y en el incremento del valor de la misma y de la competitividad. Pero si, por ejemplo, entramos en mejoras concretas que nos pueden aportar los sistemas de gestión a través de estos métodos y el cumplimiento de los requisitos que hemos visto, pues podemos encontrar mejoras relativas a la mejora en el absentismo laboral, ¿vale? Porque al reducir el riesgo y al reducir, de alguna manera, mejorar el ambiente de trabajo, la coordinación con los trabajadores, pues se reduce este factor. Aumentar la productividad, si el trabajador está más seguro en el desarrollo de sus actividades, aumenta también su rendimiento. Con ello se aumentan los beneficios económicos, se reduce la siniestralidad, tanto a nivel de incidentes como a nivel de accidentes, porque los mismos, el sistema asegura el análisis, estudio, la investigación de cada uno de ellos, la definición de acciones preventivas y correctivas para subsanarlos y sobre todo para evitar su reiteración. Es decir, el análisis pretende eliminar sus consecuencias inmediatas y su repetitividad. Incluso puede redundar en la reducción de primas, de seguros. Sobre todo fomenta la implantación de la cultura prevencionista como guía conductora del propio sistema, aumenta la confianza de los empleados, así como de otras partes interesadas en la empresa. Pueden ser subcontratistas, pueden ser pues, empresas con las que realicemos UTEs, puede ser la propia administración de cara a contratos o a trabajos. Mejora la imagen, como ya hemos comentado, y sobre todo también, y en base al cumplimiento de una de las premisas fundamentales de la propia norma, facilita y obliga al cumplimiento legal. ¿Y cómo lo facilita? Porque obliga a identificar la legislación de aplicación y a implementar su cumplimiento. Además, todos estos requisitos aportan como ventaja de alguna manera la posibilidad de implementarlos con otras normas, como ya hemos comentado. Es un estándar, la ISO 45001 es un estándar de gestión, ¿vale? Basado en la estructura de alto nivel, en la misma que se basa en la 9001 y la 14001, y por lo tanto permite el beneficio de implementar y aprovechar las sinergias ya definidas en algunos sistemas o de definirlas de forma conjunta para optimizar los resultados de las mismas. Pues gestionar los procesos de comunicación de forma global, los procesos de formación, los procesos operativos, la planificación de nuestras mejoras, el control del desarrollo de las actividades con un enfoque global. Se puede desarrollar la gestión integrada con gestión medioambiental y medio ambiente, cada una con sus objetivos distintos, ya que los entornos a los que van dirigidas son un poco diferentes, pero con prácticas o con métodos muy similares y con un mismo objetivo, el hacer competitiva la organización y a través de la mejora de sus procesos. Otra de las aportaciones de la 45001, y como comentábamos antes, es la posibilidad de su certificación. Es decir, hemos comentado que es un sistema voluntario que lo que va a hacer es mejorar la gestión de la seguridad y salud de nuestros trabajadores y con ello también pues, la confianza dentro de la organización y la estandarización de la gestión para hacerla más operativa. Pero además, a través de los procesos de certificación de sistemas y de las normas internacionales, como son las normas ISO, nos permite poder acceder a un reconocimiento externo, ¿vale? Por terceras empresas acreditadas que de alguna manera reconozca esa labor o ese esfuerzo por parte de la organización a través de la certificación de este sistema, ¿vale? La obtención de este certificado de forma individual, 45001 junto con otras normas, pues permite dar un valor aún mayor al sistema de gestión
además del que ya tiene por sí dentro de nuestras organizaciones. Aquí tenemos una pequeña muestra de posibles entidades de certificación. Y ya para finalizar un poco y en línea con el tiempo del que dispongo, pues no quería dejar de comentar que todo esto que de forma muy rápida y un poco general he transmitido a través de la presentación un poco de sistemas de gestión y de la 45001, pues es una realidad con la que estamos trabajando desde hace años. Ya las empresas del sector de la construcción implantan la norma ISO 45001 y una muestra, por ejemplo, es el proyecto reciente que ha desarrollado FEBE con la financiación de Consellería de Economía y con la participación de +1 a través de unas sesiones de formación, tanto individuales como conjuntas, a empresas del sector de la construcción. El proyecto se ha desarrollado durante 3 meses. Como ha sido recientemente, ha sido semipresencial a través de formaciones online como la de hoy y formaciones presenciales con los trabajadores de cada una de las empresas participantes. Se han realizado una serie de sesiones a través de las cuales se han ido conociendo los distintos requisitos de la norma ISO 45001 y los métodos más prácticos para implementarlas. Al respecto se han definido y se han aportado modelos para que las empresas de forma muy práctica y muy adaptada puedan cumplir con los requisitos de la norma y así mejorar sus actividades en la parte de riesgos, en la parte de recursos humanos, en las partes respecto a las inspecciones de seguridad, respecto a la identificación de anomalías y de alguna manera pues concluir pues, con una pequeña invitación a la implantación de estos sistemas y en base a estas experiencias transmitir la operatividad de los mismos, pese a que parezcan excesivamente burocráticos o tengan a lo mejor determinadas afecciones como excesivamente estereotipados, pero bueno, las experiencias, por lo menos mi experiencia es que los sistemas funcionan, ¿vale? Son un capote de sistemas y que además aportan a las organizaciones muchas mejoras y que pueden ser una herramienta muy útil, sobre todo en temas de seguridad y salud, para mejorar de alguna manera la seguridad y la salud de sus trabajadores. Y con esto termino con mi presentación. Muchas gracias a todos. Perdonad que no acertaba con el botón de quitar el silencio. Bueno, muchas gracias, Belén, por esta visión global, por identificarnos los beneficios asociados, la posibilidad de integración con otras normas. Yo particularmente me quedo convencido de las bondades, ¿no? Hablar de conceptos como el seguimiento, la mejora continua, el control continuo, son la metodología, métodos de trabajo. Al final eso es una ayuda para todas las organizaciones para poder abordar pues esa extensa normativa, requisitos, obligaciones, lo que contaba Juanjo antes, de la documentación, exceso, que bueno, pues que hay que trabajar en este ámbito. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta sesión, estos diálogos en espejo que hemos denominado, esta mesa redonda. Yo voy a tratar invito a Juanjo a que bueno, pues se conecte otra vez la cámara, le veamos. Hasta aquí, Juanjo. Voy a lanzar algunas cuestiones. De todas formas, antes nos ha planteado una pregunta, Juanjo, va dirigida a ti. La voy a leer, es de Pablo Felici, de la empresa Proemi, y plantea la siguiente cuestión, a ver si podemos poner luz, ¿no? Dice, si bien la legislación establece que el promotor debe asignar un coordinador en materia de seguridad y salud en la ejecución de obra, bajo unas condiciones que se deben cumplir, y también que el coordinador en proyecto permite que pueda ser el mismo que en la ejecución de la obra, por lo tanto, la legislación vigente permite que se pueda dar el caso que la persona que redacta el plan de seguridad y salud sea la misma que el técnico que debe aprobarlo como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de la obra, ¿cuál sería la recomendación, en este caso de Inbasat, en esta circunstancia?
En el caso de que, a ver si no he entendido mal, el técnico que redacta el plan de seguridad y salud sea el mismo que lo aprueba. Concretando, dice que el coordinador del proyecto permite que pueda ser el mismo que la persona que redacta el plan de seguridad y salud sea la misma que el técnico que debe aprobarlo, como coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra. A ver, el plan de seguridad y salud lo elabora el contratista. Y el coordinador viene designado por el promotor. A no ser que sea una circunstancia en la que el promotor actuara como contratista y fuera una figura de promotor constructor, lo que va a pasar es que quien redacta el plan es uno, que es el contratista, y quien lo aprueba es otro, que es el promotor bajo la figura del coordinador. Sí que es cierto que como el plan de seguridad y salud tiene que pasarse en el proyecto y tiene que desarrollar, pues, porque el estudio básico de seguridad y salud es parte del proyecto y el plan tiene que desarrollar todas las previsiones del estudio. Evidentemente, si quien ha redactado el proyecto y, por tanto, ha estado implicado en lo que dice el estudio no lo ha hecho bien, pues luego si hay un plan de seguridad y salud que se aprueba en relación con ese proyecto, con ese estudio y no lo hace muy bien y lo aprueba el mismo, pues sí, todo queda en casa, ¿no? Pero en principio la situación normal, salvo ese caso particular, es que el contratista vaya por un lado, que sea el que hace el plan, y el coordinador vaya por otro, pues, por parte del promotor. En ese caso que la figura, por lo que he entendido que comentabas, la figura promotor sea la misma que el constructor, porque actúa contratando a esas diferentes subcontratas, la recomendación que se pueda dar esta dualidad, ¿alguna recomendación o...? Es que no hay, quiero decir, son casos concretos. Por ejemplo, si un promotor se pone a contratar trabajadores autónomos directamente para él en una obra, respecto a esos autónomos se convierte en contratista, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa situación, él mismo tendría que, en el caso de que un promotor adquiera el rol también de contratista en general, él mismo tendría que elaborar el plan de seguridad y salud. Claro, ahí la independencia del coordinador respecto al contratista, pero si promotor y contratista es la misma persona, evidentemente, pero es como está regulado, quiero decir, no se puede hacer nada. A la situación que comentabas antes de la independencia, ¿no?, del coordinador en cuanto a las decisiones, bueno, a la situación no, pero alguna circunstancia parecida, en este caso probablemente más forzada. Claro. Bueno, Pablo, espero que hayamos puesto un poco de luz. Si quieres alguna puntualización, pues nos la lanzas. Y bueno, con todo este contexto, con estas, pues con las dificultades que se han planteado en la primera parte de la ponencia, yo creo que la casuística también de las empresas del sector de la construcción, donde muchas veces pues, también nos encontramos empresas no tan grandes o mucha empresa pequeña o pyme con recursos limitados, toda esta burocracia que comentábamos, el cumplimiento estricto sin ir más allá de la parte operativa. También con la experiencia vuestra, Belén, de la implantación de normas, de cómo puedan ayudar a esta herramienta concreta, pues bueno, a abordar determinada problemática o mejorar su solución o su gestión. Yo voy a lanzaros algunas preguntas, algunas cuestiones. Os agradecería que bueno, pues fuerais dando vuestro punto de vista y bueno, vamos a crear un poco de debate y diálogo. Como primera pregunta, os diría, ¿cuáles son los retos, bajo vuestro punto de vista, de la gestión de la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción? ¿Cuáles son esos principales retos o principales ámbitos de mejora? Si quieres, mantenemos el orden. Juanjo, si quieres empezar tú. Vale. Muy bien. A ver, yo, enfocado desde el punto de vista de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, yo diría, desde mi opinión, que los retos más importantes son
en materia de seguridad, el control de los riesgos graves en obra. Nosotros, durante los años 2018 y 2019, hemos hecho unas campañas de actuación específicas sobre el control de accidentes graves y mortales en el sector de la construcción. Concretamente, el año pasado, en 2019, visitamos más de 450 obras con esta campaña específica y en 3 de cada 4 nuestros técnicos, cuando fueron a la obra, encontraron riesgos graves en la obra. De esos riesgos graves, os diría que aproximadamente casi el 80% estaban vinculados con caídas. El 50% caídas puras, podríamos decir, y casi un 30% riesgos graves vinculados con medios auxiliares, pero estamos hablando de andamios, plataformas elevadoras, es decir, muy vinculados también al riesgo de caída. Y luego tendríamos un 10% vinculados a máquinas, un 10% a riesgo eléctrico y un poquito, un 3 o un 4% al desplome de tierras. Quiero decir, el riesgo de caída ahora mismo en obra es brutal. Seguimos teniendo todos los años un montón de accidentes mortales por caídas en trabajos con cubiertas frágiles. A estas alturas de la vida, todavía se nos siguen matando un montón de trabajadores de esta forma y no conseguimos darle la vuelta a la tortilla. Por tanto, es un reto sobre el que nos tenemos que centrar. Desde el punto de vista de los riesgos higiénicos, a mí me preocupan especialmente el control del riesgo químico en la obra y especialmente los cancerígenos. Ya se ha producido el primer paquete de modificaciones de la Directiva de Cancerígenos, que ya debería haber estado traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, al Real Decreto 665, desde enero de este año, incluyendo la sílice cristalina respirable o la exposición a polvo de sílice cristalina respirable, expresamente como cancerígeno en el anexo 1 de nuestro Real Decreto. Y el segundo paquete de modificaciones de la Directiva de Cancerígenos, que se tendrá que haber traspuesto a nuestro ordenamiento en febrero del año que viene, es decir, dentro de nada, va a contemplar, por ejemplo, agentes como emisiones de motores diésel. El control de la exposición a sílice cristalina en obra o a las emisiones de motores diésel en obra es un reto absoluto. A ver cómo nos lo montamos para poder llevarlo a cabo de una forma coherente. Y luego, desde un punto de vista ergonómico, evidentemente los trastornos musculoesqueléticos son lo que se lleva la mayor parte de nuestra siniestralidad, tanto por accidentes de trabajo como por enfermedades profesionales. Y en el sector de la construcción, si tenemos en cuenta el reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos años en todos los sectores, que es el envejecimiento de nuestra población trabajadora, y eso lo unimos pues, a los trabajos con carga física que pueden vincularse a trabajos típicos del sector, pues, con manipulación de cargas, posturas forzadas, trabajos repetitivos, y ese envejecimiento de la población pues, va a hacer que esto se convierta en un problema aún mayor del que tenemos ahora y tenemos que intentar adaptar nuestros procedimientos y formas de trabajo un poco también a esta situación. Entonces yo destacaría estas cuestiones. Muy bien, yo creo que seguimos abriendo mesas de debate con todas estas cuestiones. Belén, ¿alguna aportación adicional que consideres desde tu punto de vista? Vale, sí, yo un poco después de lo comentado por Juan José, la verdad es que a nivel técnico no tengo nada más que añadir. Quiero decir que ha identificado perfectamente todos los retos más operativos a nivel de obra. Yo los míos van un poco en mi línea de trabajo, serían un poco más retos a nivel de gestión, un poco de las organizaciones. Tras mi conocimiento y un poco la implantación de sistemas y el trabajo con empresas de la construcción, pues yo a lo mejor los retos a otros niveles, quiero decir, desde luego, con a lo mejor menos importancia de los ya detallados, pero bueno, a nivel de gestión a lo mejor los retos es involucrar más a los trabajadores a través de la participación y de la consulta para determinados acontecimientos en la gestión de la organización, ¿vale? Porque aparte son partícipes y además actores y muchas veces sus aportaciones en muchos de los ámbitos del sistema pueden ser interesantes, desde la necesidad de formación a la investigación de accidentes.
pues otro reto para mí es un poco el análisis de la información, ¿vale? Hay mucha información muy útil en las organizaciones y a veces no se analiza toda como debería. También es cierto que esto implica recursos e implica, pues, entre ellos tiempo y conocimientos para hacerlo, pero hay muchos indicadores que pueden ser muy útiles y sobre todo también el análisis de las situaciones actuales, es decir, desde pues lo que comentábamos, los incidentes, los accidentes, las anomalías que se detectan en la organización, en un poco el análisis y el enfoque de ese análisis para mejorar y evitar la repetitividad. Un poco lo que, ya no incluso a nivel de sistemas, sino a nivel de organizaciones dentro del sector de la construcción. Bien. Yo he identificado, he anotado las cuestiones que habéis planteado porque yo creo que cada una de ellas es digna de un estudio, otra sesión, otra jornada o un proyecto, ¿no? para identificar esas soluciones que nos permitan ir abordando esos retos que algunos van asociados a la vida de las personas y que son, yo diría, me atrevería a decir urgentes, ¿no? de abordar, y otros que seguro mejorarían mucho pues bueno, la siniestralidad y otros conceptos. Cambiando un poco, en la misma línea, comentaba antes pues esa disparidad que existe en muchas ocasiones entre la tipología de empresas, ¿no? Pues empresas a veces más grandes, con más recursos, otras un número elevado de empresas pequeñas, pero bueno, dejando un poco estas diferencias, ¿hay alguna particularidad que os llame la atención sobre el modo de gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas? ¿Algo que significar? ¿Hablo yo? Sí, bueno, mantenemos el orden, ¿no? Vale. Sí, más pues mira, por trasladaros un poco nuestra experiencia, sabéis que entre las competencias del INVASAT está la investigación de los accidentes graves y mortales que ocurren en la Comunidad Valenciana. Y todos los años, a raíz de nuestras propias investigaciones y de las conclusiones que sacamos de las mismas, nosotros elaboramos un estudio de caracterización de la siniestralidad y de la gestión preventiva vinculada a esta siniestralidad. De los accidentes graves y mortales que investigamos nosotros, que somos, no vamos de parte de nadie, quiero decir, somos independientes, ¿no? De esos accidentes graves y mortales que investigamos el año pasado, durante 2019, que ya está hecho el estudio, si analizamos los que ocurrieron en empresas de construcción, pues obtenemos algunos resultados que son interesantes. De momento, el 100% de los accidentes ocurrió en empresas de menos de 250 trabajadores, o sea, en pymes y micropymes. El 100%. Y de ese 100%, prácticamente todos, el 95%, en empresas de menos de 50 trabajadores. Y dentro de esas, el 60% en empresas de menos de 10 trabajadores. O sea, las empresas de menos de 10 trabajadores, las empresas muy pequeñitas, se están llevando la mayor carga de accidentes graves y mortales del sector. Lo que quiere decir que de momento vemos una correlación entre el tamaño de empresa y la gravedad de su siniestralidad desfavorable hacia las empresas con tamaños más pequeños. Y la práctica totalidad de esas empresas que investigamos, los accidentes, tenían como modalidad preventiva en exclusividad un servicio de prevención ajeno. Solo una de ellas tenía un servicio de prevención propio. Por tanto, eso da, pues, no sé, un 98% servicio de prevención ajeno frente a un porcentaje muy reducido de servicio de prevención propio. De aquí, pues, podemos deducir algunas cosas. Primero, las empresas más pequeñas, pues, la verdad es que tienen menos recursos. Y como tienen menos recursos, pues, pueden aportar también menos recursos preventivos a la obra y va a ser muy difícil que una empresa pequeñita pues tenga una presencia continuada de un técnico de prevención de riesgos laborales suyo en su plantilla en la obra a tiempo completo. No va a tener seguramente ni técnico de prevención de riesgos laborales en su plantilla, tendrá que recurrir a externalizar la prevención, lo cual no quiere decir que esté mal como sistema de gestión, pero es mucho más difícil integrar y realizar una acción de seguimiento continuo
Pues porque no tienen tantos recursos, es evidente. Las empresas grandes tienen más recursos y pueden gestionar la prevención de otra forma. Y en este sentido, nosotros lo que vemos es que las empresas más pequeñas tienden a entrar en la obra como subcontratas y cuanto más grandes son las empresas, más tienden a entrar como contratistas. Y cuando una empresa entra como contratista, tiene un efecto tractor y una capacidad de influencia sobre todas las empresas pequeñas que actúan como subcontratas muy grande que tenemos que aprovechar. Es decir, estas empresas grandes que tienen más recursos que las pequeñas y que están adoptando esa figura de contratistas, pues pueden ejercer una labor de influencia y de aumentar el nivel preventivo y de introducir nuevas formas de trabajo y hacer que, pues eso, que la cultura preventiva del sector mejore. Y yo creo que un poco pues es una línea que se podría fomentar y las empresas grandes podrían coger ese rol. Belén, ¿quieres aportar alguna cosa? Vale, sí, yo un poco en la línea también de Juan José, pero en relación a sistemas, ¿no? Sí que es cierto que por nuestra experiencia es cierto que los sistemas de gestión son más factibles a lo mejor a la hora de implementar en empresas grandes. De hecho, los encuentras mucho más implementados en empresas del sector de la construcción grandes. Por eso, porque implican necesidad de recursos de todo tipo para su implementación y sí que pues es cierto que un poco también por el propio contexto son más necesarios, por el tipo de concursos a los que se presentan y por el tipo de actividades con las empresas con las que trabajan son más necesarios. Entonces sí que es cierto que esas empresas van arrastrando a pequeñas empresas a la implantación de sistemas. Sí que es cierto que en empresas más pequeñas es menos habitual encontrar, por ejemplo, la 45.000 implementada, pero bueno, ahí también voy a echar un capote a la PYME en el sector de la construcción, porque, por ejemplo, este proyecto que os comentaba en la sesión formativa está enfocado y ha sido desarrollado por pymes. Entonces, pues sí que es cierto que hay un pequeño hándicap también en sistemas relacionado proporcionalmente a un poco los recursos y al tamaño de la organización, pero bueno, destacar que por otro lado, que las pequeñas empresas que lo intentan y que realmente se quieren acoger a sistemas de gestión, pues realizan un esfuerzo muy importante y que eso es de valorar. Seguimos identificando retos, ¿no? Bueno, has respondido un poco, Javier planteaba una pregunta, ¿no? Si los sistemas pueden ser útiles para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues ya respondías un poco, Belén, ¿no? Que es verdad que requeriría de esfuerzo, de cada vez es tiempo de donde no hay, pero que realmente sí que es una ayuda, ¿no? De este mismo tema hablábamos la semana pasada, hace un par de semanas, con el responsable de seguridad y salud, de un grupo importante, ¿no? Y un poco la obligación, que a veces pues viene mejor, viene peor, pero de ejercer, como decía Juanjo, ¿no? De empresas tractoras, dinamizadoras y un poco que marquen el ritmo, que muchas veces también es una ayuda, ¿no? Aunque no nos guste que nos marquen el ritmo, que nos marquen un poco los requisitos, pues una ayuda para mejorar, ¿no? Samuel, déjame que aparezca, que ya no puedo estar más rato en oculto. Te has comportado. Me conoces, ya sabes que llevo demasiado rato aquí parado. Te has comportado. A ver, yo solo una pregunta, comentario para Juanjo. Cuando ibas contando todo el conflicto de intereses del técnico que tiene que controlar al final la prevención en la obra o la independencia, entre comillas, que tiene que tener y los intereses que tienen unos y otros, yo me iba quedando poco a poco sin respiración. Yo así iba diciendo, ostras, claro, porque esta mañana eso no nos lo hemos planteado. En la sesión de la mañana habían problemas en la obra, habían problemas de presupuesto, habían problemas, pero en principio nadie ha planteado un problema para, como causa quizá de esa siniestralidad, que el responsable que tuviera que comprobar que las cosas se hacen bien no estuviera del todo formado o no fuera del todo independiente. Yo no sé si quieres lanzarlo como pregunta, comentario o ahondar un poquito más en este tema que creo que es muy importante. A ver, yo tampoco me gustaría que se diera o que quedara la sensación de que al final la grave siniestralidad del sector
se está produciendo porque los coordinadores no son independientes. No es eso. El planteamiento se hacía en el contexto de la propia actividad de coordinación en sí misma y de problemas vinculados a la coordinación. Y nosotros esa situación la hemos detectado. Nosotros hemos detectado, no digo que sean la mayoría de las obras, ni siquiera, pero hemos detectado obras en las que hemos alucinado por la falta de actuación del coordinador, porque hay profesionales de todo tipo, y eso no quiere decir que todos los coordinadores sean así, ¿no? Y en este caso igual, hay una situación clara que hemos detectado y es que su independencia no está garantizada. Hay coordinadores que, pese a que su independencia no está garantizada, antepondrán su profesionalidad, no pasarán por los límites que se establezcan y ya está. Pero hay otros que desgraciadamente no se lo pueden permitir. Nosotros hemos hecho programas de actuación en obras de los que nos hemos tenido que salir porque estábamos viendo cosas inexplicables, muy graves en la obra, las trasladábamos a la coordinación de la obra y la coordinación de la obra no actuaba y no actuaba por presiones parecidas a las que he dicho ahora. Eso no es lo normal, no es lo habitual, pero la realidad es que a veces pasa y pasa porque no existe una garantía de la independencia en todos los casos. Entonces, bueno, en algunas situaciones sí que puede tener un efecto grave, pero son las mínimas. Normalmente los coordinadores pues, son profesionales y capean esa situación y al final torean y logran encontrar un equilibrio y hacer las cosas bien. Pero sí que puede haber algunas ocasiones en las que esto no se consiga. Bueno, en el caso de las certificaciones no es así, ¿no, Belén? En el caso de las certificaciones, al menos cuando una empresa obtiene una certificación, eso es a través de una entidad independiente, de un certificador independiente. ¿Nos comentas algo? Sí, bueno, es lo que veíamos un poquito antes también. Una de las ventajas incorporadas a los sistemas de gestión es que además de implementarlos y de poder aportar un valor añadido a la organización en sí, te permite el demostrar de alguna manera ese valor a través de una entidad tercera independiente, o sea, totalmente, o sea, acreditada además, porque hay un proceso de acreditación a través de ENAC, de la entidad, en este caso nacional de acreditación, que establece que a través de esas auditorías independientes se da un valor al sistema implementado. Y este proceso de alguna manera sí que es cierto que la auditoría es una revisión puntual del sistema, pero que evidencia de alguna forma la implementación del mismo y su adecuación. Habría mecanismos, por tanto, quizás si quisieran poner en marcha, Juanjo, si quisiéramos poner mecanismos, los habría seguramente para esa independencia. Y por no andar más en esto, que sé que Samuel lleva el tiempo controlado y ya me estoy metiendo demasiado. Sí que quería hacer otra puntualización, bueno, otro comentario, y es que esta mañana sí que hemos detectado también, o ha dicho los espectadores, los asistentes, es que los tenemos como espectadores, por eso los llamamos y panelistas y espectadores, los tenemos dos grandes grupos. Pues los que han participado hablaban de lo cambiante que es una obra frente, por ejemplo, a una industria en la que tenemos los riesgos controlados y los riesgos no varían, los tenemos muy controlados, mientras que las obras son cambiantes a lo largo de los días y son cambiantes a lo largo de las horas. Digo, a lo mejor es casi imposible, no sé, hacer una inspección a una obra y encontrarla bien, porque como es tan cambiante, llegaremos y estará la barandilla que estaba a punto de ponerse sin ponerse, el tablón que estaba a punto de taparse sin taparse, y no sé qué encontraremos, porque claro, es que es cambiante casi al minuto. No sé si eso es una gran dificultad del sector, ¿cómo lo ves tú? Es evidente que es uno de los problemas principales. De hecho, yo creo que si tuviera que hablar de cuál es el problema principal del sector, diría que es la improvisación. Y la improvisación está vinculada en gran medida a esa característica cambiante que tiene la obra y que la diferencia de cualquier otro centro de trabajo. Y en un centro de trabajo fijo, si improviso, y que se me entienda, es porque me da la gana. Porque el proceso lo tengo controlado, siempre hago lo mismo, tengo los mismos trabajadores y al final, si no hago bien las cosas, pues al principio puede que no sepa hacerlas, pero al final es porque no quiero. En una obra, evidentemente, ese carácter cambiante dificulta.
Pero que sea difícil no quiere decir que tenga que ser así. Y no tiene que ser así porque no debe haber improvisación. Y para que no haya improvisación, pues hay dos pilares básicos sobre los que hay que actuar y sobre los que muchas veces no se actúa bien. Uno son los planes de seguridad de las obras. Los planes de seguridad de las obras deben de ser específicos, planes y procedimientos específicos para los trabajos que se hacen y no genéricos donde se deja toda la interpretación o se explica todo muy por encima y entonces cuando llega la hora de hacer el trabajo se empieza a improvisar y cuando se improvisa pues evidentemente encontrar la solución adecuada y no solo eso, sino disponer de los recursos necesarios para implementar esa solución que es la necesaria en ese momento, es muy difícil. Y si no improvisamos, pues que surjan imprevistos podrá ocurrir por ese carácter cambiante, pero serán imprevistos mucho menores y los tendremos más controlados. Y cuando nosotros hacemos una inspección, si en ese momento estaban cambiando las barandillas, no hay ningún problema. Porque si tienen previsto el procedimiento adecuado para hacer el cambio de barandillas, el trabajador que está haciendo la tarea las estará cambiando de forma segura. Entonces no hay ningún problema. Si se estaban tapando los huecos en ese momento con tablones, se estarán tapando de forma segura y con los medios de protección adecuados. Si no se tenía previsto, se estará improvisando, la mitad estarán destapados, no se habrá previsto interacciones entre empresas y ahí es donde vienen los problemas. Y la segunda se refiere no al contenido de los planes y procedimientos de trabajo, aunque está muy vinculado, sino a la implicación de la dirección facultativa de la obra y a la integración de la prevención en la producción, que es el otro aspecto clave y fundamental. Cuando yo pienso en la producción sin pensar en la prevención y diseño los trabajos sin tener en cuenta la forma de ejecutarlos de manera segura, ¿qué ocurre? Que cuando tengo que implementarlos me encuentro con la sorpresa y me toca improvisar. En las obras en las que ha ido de la mano absolutamente producción y prevención, hemos visto que estos problemas se han solucionado en gran medida. Por tanto, yo creo que son las dos cuestiones más importantes sobre el problema más importante, que es el de la improvisación. Yo iba a decir una cosa, pero bueno, Javier, ¿quieres añadir alguna cosa más? Bueno, yo creo que, aunque me gustaría plantear algunas cuestiones más que se quedan en el tintero, para cumplir un poco con los plazos y pasar este descanso, me gustaría cerrar, porque yo creo que con estos planteamientos que comentaba Javier, la respuesta de Juanjo, yo creo que mañana en la sesión, creo que es sesión 3, bueno, las sesiones de mañana se va a abordar algo que yo creo podría ayudar, pues, todo lo que es la digitalización, es decir, tanto no sé cómo, para llevar a cabo esta, por ejemplo, coordinación de actividades empresariales o metodologías BIM, etcétera. Puede ser una ayuda que trabaje en favor de esa no improvisación. Y yo creo también lo que se ha planteado de la implantación de sistemas, pues yendo un poco o poniendo el foco no solo en las empresas constructoras, ¿no?, sino en las que plantean los diseños, proyectos, etcétera, pues ayudaría a esta integración en toda la fase de diseño, ejecución, para bueno, porque la prevención de riesgos laborales estuviera realmente integrada en todas las fases, ¿no?, en todas las fases de una obra. Y nada más, por mi parte, agradeceros a Juanjo, a Belén, vuestra participación, el conocimiento y experiencia que nos habéis trasladado, y a los asistentes espectadores, ¿no? Pues nada, seguimos en 15 minutitos más o menos con el taller que tenemos previsto, interactivo, y daros las gracias también por estar aquí.